Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Antonio Soto. Gracias por venir a esta sesión en la que vamos a comentar un poco acerca de las opciones que nos proporciona Power BI para los desarrolladores. ¿Vale? Trabajo como director de la unidad de datos e inteligencia artificial en Bernetech y bueno, antes de comenzar, me gustaría agradecer a los sponsors de la NetConnect.com su patrocinio, porque gracias a ellos pues podemos estar hoy aquí disfrutando de este montón de magníficas sesiones y de la colaboración de muchos y buenos profesionales, ¿vale? Bueno, la sesión de hoy vamos a estructurarla pues en una pequeña introducción acerca de lo que es Power BI para aquellos que no lo conocéis y eh, cómo es necesario afrontar un proceso de desarrollo de una solución en Power BI utilizando pues Power BI Desktop, la herramienta de diseño y desarrollo, opciones que tenemos de publicación, para después ver cuáles son las opciones que desde un punto de vista de programador o de desarrollador, pues tenemos para intentar, por un lado, extender lo que es la funcionalidad que me proporciona la herramienta, que me proporciona Power BI. Por otro lado, ser capaz de vía código inyectar datos para disponer de cuadros de mando en tiempo real y, bueno, pues integrarnos con algún origen que vía streaming esté enviando la información. Tenemos ahí todo el control y podemos hacer una inyección de datos directamente contra nuestros conjuntos de datos. Y por último, que es de lo que veremos una pequeña demostración, cómo poder embeber contenido dentro de nuestras aplicaciones o nuestros propios portales, ¿no? Sobre todo, bueno, pues con dos ámbitos de actuación o con dos escenarios, dos casos de uso claramente diferenciados. El primero de ellos es pues para aquellas empresas que se dedican al desarrollo de software, ISVs, que tienen algún tipo de aplicación, el poder utilizar Power BI como capa de reporting o como capa de business intelligence dentro de su solución, embebiéndola dentro de su propia aplicación y por otro lado, pues en entornos ya de empresariales, de organizaciones grandes habitualmente, en los cuales, pues bueno, tenemos la posibilidad también de beber contenido pues dentro de portales de la organización o de cualquier otro tipo de aplicación web, ¿vale? Son un poco los 4 puntos en los que tenemos dividida la charla en el día de hoy. Entonces, fundamentalmente, lo que es el ecosistema de Power BI, pues podemos dividirlo en esas cinco etapas, ¿de acuerdo? O en esas cinco, digamos, características, herramientas barra arquitecturas. ¿Vale? Pues la primera de ellas pues es que disponemos de una herramienta que es gratuita para todo lo que tiene que ver con el diseño y el desarrollo, tanto de los modelos analíticos de todo nuestro código DAX, así como de los informes, se llama Power BI Desktop. Después tenemos la posibilidad de, una vez hemos diseñado y desarrollado esos informes, tenemos que decidir dónde queremos publicar esa información. ¿De acuerdo? Al final eh, necesitamos algún entorno, alguna arquitectura en la cual nosotros publiquemos tanto por un lado lo que es el modelo de Power BI como por otro lado lo que son los informes que hemos diseñado. Y ahí tenemos tres opciones, ¿vale? Eh, o primero tenemos dos grandes opciones. La primera de ellas es irnos al cloud, con lo cual estaríamos hablando del servicio de Power BI. La segunda de ellas es poder realizarlo en nuestras propias instalaciones. ¿De acuerdo? Pues tenemos la posibilidad vía algo que se conoce como Power BI Report Server, que forma parte de SQL Server Enterprise, de desplegar dentro de nuestras propias instalaciones, nuestra propia infraestructura de servidores on-premises, aquellos informes de Power BI que hayamos desarrollado pues con Power BI Desktop o con la versión de Power BI Desktop que soporta Report Server, que es una versión diferente. ¿Vale? Y por otro lado tenemos el cloud, tenemos la nube, en los cuales tenemos el servicio, vamos a llamarle básico, de Power BI, donde podemos publicar y compartir eh, esos cuadros de mando y los usuarios pueden colaborar entre sí y bueno, pues eh, suscribirse a los informes, generar alertas sobre indicadores en el cuadro de mando, etcétera, etcétera. Pero en aquellos escenarios ya en los cuales necesitamos o tenemos un montón de usuarios, el pago por uso que requiere del servicio de Power BI pues empieza a no compensar y a mayores queremos o necesitamos de una serie de características empresariales, tenemos lo que se conoce como el Power BI Premium, ¿vale? El Power BI Premium, ahí lo que tenemos es capacidad dedicada. Y además de capacidad dedicada, tenemos también una serie de componentes
pues como toda la integración con el AutoML, los modelos de inteligencia artificial, data flows, una serie de características que solamente están disponibles en esa versión premium, en la cual pagamos por esa capacidad dedicada. Acaban de anunciar esta semana en Ignite que va a aparecer, porque es una demanda importante, daros cuenta de que estamos pagando unos 8 o 9 euros por usuario mes en un Power BI Pro, y ahí pasamos a pagar un mínimo, pues creo que son alrededor de los 5.000 euros por una instancia, la más pequeña, de Power BI Premium. Hay un escalón enorme, y el tener que pagar esa cantidad de dinero por ese tipo de características empresariales, pues era algo que no, bueno, que el mercado no estaba cogiendo excesivamente bien, y han anunciado que van a sacar la capacidad Power BI Premium en pago por usuario, ¿vale? Han dicho que en los próximos meses, ya veremos cuándo sale, esperemos que más pronto que tarde, y tendremos la posibilidad de disponer de esas características empresariales. Evidentemente entiendo que no de la capacidad dedicada, sino solamente las características empresariales en un pago por uso por usuario, ¿vale? Y después tenemos una opción, que es la que os comentaba anteriormente, para aquellos escenarios en los cuales queremos embeber Power BI dentro de una aplicación, que es Power BI Embedded. En este caso, Power BI se sirve en modo PaaS como un recurso dentro de Azure. ¿Vale? Aquí no tenemos el portal, no tenemos una forma de publicar nuestras aplicaciones o de acceder a esas aplicaciones, mejor dicho. Publicar, deberemos de seguirlas publicando en un portal, como mínimo necesitamos una cuenta de Power BI Pro para el servicio, pero los usuarios que acceden a los informes no tienen por qué disponer de una cuenta Power BI Pro. Y ahí lo que trabajamos también es con instancias dedicadas, en modo PaaS, en Azure, eh, bueno, con un costo más reducido que el Enterprise. Estamos hablando de, empezamos en los 600-700 euros mensuales, eh, pero que tampoco tienen algunas de las características del Power BI Premium. ¿Vale? Eso es un poco los diferentes escenarios que tenemos. Dentro de eso, si bajamos un poco más a detalle, en el caso del desarrollo, el diseño de los informes o de los cuadros de mando dentro de Power BI, vemos pues que, como decíamos, tenemos una herramienta con la cual podemos conectarnos a un montón de orígenes de datos diferentes, y además veremos que una de las opciones que tenemos de extensibilidad es eh, la de poder generar o crear o desarrollar nuestros propios conectores de datos si necesitamos conectarnos a un origen de datos, pues que no tenemos un conector directo, ¿vale? Eso, una vez desarrollado, acaba publicado en mi servicio de Power BI y puede ser accesible vía navegador, evidentemente es un portal, o vía las aplicaciones nativas que existen para todas las plataformas, ¿vale? Y en las cuales pues podemos conectarnos al servicio, autenticar a los usuarios y acceder a todos aquellos informes que tengamos publicados dentro del servicio de Power BI, ¿vale? Ahí, como veis, tenemos un componente adicional, que es lo que se llama los Power BI Gateways, que son los que nos permiten dar soporte a aquellos escenarios en los cuales yo quiero manejar orígenes de datos locales, que están on-premises en mi organización, pero quiero publicar los informes dentro de mi servicio de Power BI. Entonces, en ese escenario necesitamos un gateway que sea capaz de acceder a esos orígenes de datos locales para poder sincronizar y refrescar la información de nuestros modelos de Power BI. ¿De acuerdo? Pues un poco podemos hacerlo vía esos data gateways, con lo cual tenemos todos los escenarios contemplados, 100% on-premises, 100% online y escenarios híbridos en los cuales puedo trabajar con un backend en on-premises y una capa de presentación dentro de mi servicio de Power BI, ¿vale? Como os comentaba, tenemos una posibilidad que es la de utilizar Power BI Report Server en el caso de que no queramos irnos al cloud y queramos utilizar nuestra propia infraestructura. Necesitamos, como decíamos, un SQL Server Enterprise Edition. Además, tenemos que tener un software as soon as contratado. Eh, y eso pues, nos permite trabajar con nuestros servidores y hacer publicaciones en local, y evidentemente pues ahí ya tendremos que montar nuestra propia infraestructura. No tenemos el portal, no tenemos el servicio, no tenemos las aplicaciones móviles directamente, con lo cual pues probablemente nos veamos obligados a hacer desarrollos con lo que anteriormente era DataZen, la versión, los informes móviles que tenemos dentro de Reporting Server en SQL Server 2019, ¿vale? Y la publicación de esos informes de Power BI dentro del Report Server. Podemos también utilizar, si queremos, un modelo de análisis services tabular por detrás y utilizar en este caso los informes de Report Server única y exclusivamente como capa de presentación, pero también podemos desplegar
los modelos embebidos dentro del Power BI Report Server del mismo modo que lo hacemos cuando trabajamos con el servicio en cloud de Power BI. ¿Vale? Entonces, el flujo a la hora de desarrollar una aplicación de Power BI, pues es un flujo, digamos, de BI de toda la vida. Por un lado, pues tengo que hacer toda esa capa que se encarga de conectarse a los orígenes de datos, transformar la información, cruzarla, es decir, lo que comúnmente hemos conocido como ETL, ¿vale? Que eso lo hacemos pues con el módulo de Power Query, el módulo de consultas dentro de Power BI. Después esos datos pues acabarán cargados dentro de nuestro modelo. Ahí tendremos que generarnos un modelo, preocuparnos de las relaciones, preocuparnos de toda la metadata de los modelos y de generar todas aquellas métricas en DAX que necesitemos para dar soporte a los requerimientos de información que tengan los usuarios. El siguiente paso sería pues hacer todo el diseño de la capa de visualización, diseñar todos los informes y la parte de interactividad, cómo queremos que interactúen entre ellos, cómo queremos que un usuario vaya bajando, haciendo drill down en los niveles de detalle o vaya navegando entre diferentes páginas de un informe o incluso que vaya navegando entre diferentes informes. Después tenemos la etapa en la cual necesitaríamos publicar ese desarrollo y ahí si os fijáis estamos hablando de que publicamos tres cosas. Por un lado tenemos datos, por otro lado tenemos modelo y código DAX con todas las métricas y por otro lado tenemos los informes, ¿de acuerdo? Cogemos esos tres objetos y los publicamos ya sea en el cloud o en el servicio, ya sea on-premises dentro de nuestras instalaciones. Una vez lo tenemos publicado, como os comentaba anteriormente, pues los usuarios pueden colaborar sobre esos informes publicados, ¿vale? Pueden compartirse informes, pueden hacer anotaciones, generarse alertas, suscribirse a informes, bueno, pues todo lo que tiene que ver con un entorno de colaboración, de reporting empresarial que tenemos a nuestra disposición, ¿vale? Bien, como os decía, pues el proceso, si entramos un poco más en detalle, en primer lugar nos conectamos a los orígenes, prácticamente nos podemos conectar a cualquier cosa, si no podemos desarrollar nuestro propio conector, como comentaba anteriormente, pero desde el momento en el que tenemos la posibilidad de conectarnos vía ODBCs, por ejemplo, de conectarnos utilizando un script Python o un script R, pues prácticamente nos vamos a poder conectar a cualquier origen de datos. Ahí tenemos un editor de consultas que con un lenguaje que se llama M, pues somos capaces de generar transformaciones, ¿vale? Vamos aplicando transformaciones a nuestros datos, pues pivotando nuestras tablas de filas en columnas, de columnas en filas, haciendo transposición, eliminando determinadas filas, quitando columnas, convirtiendo tipos de datos, etcétera, etcétera, ¿vale? En el momento que acabamos de hacer todo eso, es en el momento en el cual generamos un modelo, es decir, el resultado de la ejecución de cada una de estas consultas, cada una de ellas eh, con los diferentes pasos. Aquí podemos ver las consultas y cada consulta pues se le aplica una serie de pasos, una serie de transformaciones. Bueno, pues cuando en el momento en el que aplicamos todo eso entra a formar parte de nuestro modelo de los datos, ¿vale? Dentro del modelo de Power BI. Una vez cargado, tenemos que preocuparnos, como decíamos, fundamentalmente, uno de los componentes más importantes dentro del modelo de Power BI son las relaciones. Tenemos que tener claro cómo relacionamos nuestras tablas dentro del modelo para que después también el desarrollo de nuestras métricas DAX pues sea lo más sencillo posible y lo más eficiente posible. Y pues ya nos queda pintar de colores, ¿no? Trabajar con las visualizaciones, generando informes que cumplan con los requisitos fundamentalmente de interactividad y navegación que puedan tener los usuarios de negocio, que es para los cuales al final pues está orientado este tipo de informes que nosotros generamos, ¿vale? Entonces, a estos niveles que podemos personalizar o donde podemos como desarrolladores bueno, pues generar código o ayudar a resolver determinados problemas. Pues como veis ahí, como comentábamos, primero en la obtención de datos, ¿no? En la obtención de datos podemos conectarnos a orígenes de datos utilizando scripts R o script Python, ¿vale? Pues eso nos permite de una forma muy sencilla escribir código R, código Python que se conecta a determinado origen de datos y que realice las transformaciones necesarias contra ese origen de datos.
Tenemos también después la posibilidad de utilizar un SDK del conector de datos, esto es lo que os comentaba anteriormente, que podemos generar nuestros propios conectores de datos, ¿de acuerdo? Vía ese SDK, pues para conectarnos a orígenes que sean un poco personalizados, especiales, que necesitemos determinado tipo de conexión específica para obtener los datos, ¿vale? Después, en la etapa de transformación dentro de Power Query, podemos, por un lado, todas esas transformaciones, aunque la mayor parte de ellas nosotros las estemos realizando gráficamente, por detrás se está generando un lenguaje se está generando código, perdón, un lenguaje funcional que se llama M, eh, y podemos especificar determinados pasos o podemos escribir transformaciones como pasos dentro de nuestras consultas utilizando lenguaje R o lenguaje Python, lo cual nos abre la puerta también a que realmente podamos aplicar cualquier tipo de transformación sobre nuestros datos, porque si no tenemos gráficamente esa transformación que necesitamos y tampoco somos capaces vía lenguaje M de escribir esa transformación necesaria, pues tenemos a nuestra disposición la posibilidad de escribir ese código R o ese código Python. ¿Vale? Escenarios en los cuales, por ejemplo, quiero hacer consulta o llamada a un determinado modelo de Machine Learning que puedo tener ya desarrollado, que incluso quiero entrenar como parte de mi proceso de transformación, pues pueden hacerse de una forma muy sencilla llamando a este tipo de scripts. ¿Vale? Después tenemos la posibilidad en la capa de análisis o en el modelo semántico barra analítico de utilizar lenguaje DAX, ¿vale? Para, bueno, pues para escribir las fórmulas y los cálculos que nosotros queramos o necesitemos desarrollar. Y por último, en la capa de visualización, pues tenemos dos opciones, ¿no? Otra vez volvemos a tener a nuestros amigos R y Python. Vamos a poder, tenemos un visual o tenemos dos visuals, uno para cada lenguaje. Tenemos un visual basado en R, otro basado en Python, que podemos escribir código R, código Python, que evidentemente generará una visualización que podemos incorporar a nuestros informes y que además tendrá interactividad como cualquier otra de las visualizaciones que agregamos a los informes de Power BI. Y como otra opción tenemos un API que nos permite desarrollar nuestros propios visuals, ¿vale? Podemos desarrollar nuestras propias visualizaciones también utilizando el API SDK para hacerlo. Eso con la parte que tiene que ver más con el diseño o el desarrollo de los informes. Después, una vez necesitamos o tenemos ya publicado nuestros informes y nuestros modelos de Power BI, tenemos la posibilidad de utilizar un API REST, ¿vale? API REST que es diferente si trabajamos con Power BI Embedded, así trabajamos con el servicio Pro Premium de Power BI, pero que es un API REST que me permite interactuar con el servicio, ¿vale? Con lo cual podemos utilizarlo para todo lo que tiene que ver con automatización, ya sea automatización en el despliegue de informes, en el refresco de los datasets, bueno, pues en cualquier tipo de operación que nosotros queramos automatizar, podemos hacerla vía ese API, ¿vale? Y después para la parte de embeber, en el escenario en el cual queremos embeber esos informes, pues podemos hacerlo bien vía el API o bien utilizando SDKs, ¿vale? Tenemos, como veis ahí, SDKs para .NET o para JavaScript que nos permiten hacer esa acción de embeber un informe de Power BI dentro habitualmente de una aplicación web. No tiene por qué, pero habitualmente dentro de una aplicación web. ¿De acuerdo? Eso nos permite, bueno, pues como os decía antes, por un lado embeberlo e integrar esa capa de visualización e informes dentro de una aplicación. Por otro lado, nos permite tener una capa de interacción, es decir, que vamos a poder jugar y pasar parámetros al informe desde la aplicación y recoger la salida, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos una comunicación bidireccional entre el contenido que hemos embebido, entre ese informe de Power BI y lo que nosotros tengamos y podamos hacer dentro de nuestra aplicación, ¿vale? Y por otro lado nos permite también el quitarnos de encima la necesidad de que todos los usuarios que se conecten a ese informe necesiten una cuenta de Power BI, ¿vale? Porque podemos impersonar en una cuenta maestra o utilizando una cuenta de servicio, un service principal. Ahí, bueno, dependiendo del escenario que manejemos, fundamentalmente tenemos dos opciones, ¿vale? En la opción en la cual manejamos un usuario maestro, toda la conexión con el servicio de Power BI se realiza con un único usuario.
aunque también tenemos posibilidades de desarrollar seguridad a nivel de fila, ¿vale? Dentro de esa solución embebida, ¿vale? Con lo cual, resumiendo, y como hemos dicho, fundamentalmente vamos a poder desarrollar visualizaciones personalizadas, desarrollar conectores de datos pues que respondan a determinadas necesidades que nosotros podamos tener concretas y específicas, desarrollar paneles en tiempo real, como decíamos antes, y embeber e integrar el contenido de Power BI dentro de nuestras aplicaciones. ¿Vale? Bien, con respecto a las opciones de extensibilidad, vamos a detenernos un poquillo más en todo lo que tiene que ver con la posibilidad de desarrollar visualizaciones personalizadas y conectores de datos. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros tenemos una visualización personalizada, fundamentalmente esa visualización pues acaba renderizándose o tiene que acabar renderizándose en un iframe, que es un sandbox, con lo cual no es posible acceder desde esa visualización o desde ese iframe a los estilos o a las fuentes de Power BI, a ninguna API que no esté documentada o a las cookies o el almacenamiento local, ¿de acuerdo? Una serie de restricciones. El entorno de desarrollo en el cual tenemos que hacerlo, pues es un node JS. Tenemos, como comentábamos antes, un paquete de Power BI Custom Visual Tool, ¿vale? Que utilizando el framework de 3 de JavaScript, pues nos da la posibilidad de desarrollar ese tipo de visuales, ¿vale? A la hora de desplegarlo, podemos decidir cómo queremos desplegar ese visual que hemos personalizado o desarrollado. Podemos simplemente distribuir un fichero entre nuestros usuarios y los usuarios pueden desde su Power BI Desktop cargar ese fichero con la visualización y o si no podemos desplegarlo, ¿vale? Y podemos desplegarlo internamente dentro de nuestra propia organización si es un visual que no queremos que esté disponible públicamente en el marketplace, con lo cual estaría publicado dentro de nuestra organización y solamente estaría visible pues a nivel de la organización o a nivel del marketplace, ¿de acuerdo? En el cual, pues bueno, ya pondríamos a disposición pública o de uso público ese visual para que pueda ser utilizado por cualquier usuario, ¿vale? En cuanto al ciclo de desarrollo, bueno, pues el ciclo de desarrollo es un ciclo de desarrollo habitual, como veis ahí, ¿vale? Pero con algún matiz, ¿vale? Como veis, evidentemente, creación, codificación, pruebas, empaquetado, entrega, pues todo, como veis, todo bastante habitual dentro de un flujo de desarrollo. Ahí lo que tenemos, por un lado, es en la parte de codificación, el Visual API, como comentábamos anteriormente, que es el que nos va a permitir interactuar y agregar funcionalidad que queramos agregar a ese visual. Después tenemos la Custom Visual Tool en el momento en el que queramos hacer el empaquetado, ¿vale? Para empaquetar esa información. Y tenemos a la hora de testeo, pues que publicar dentro del servicio Power BI tenemos esa opción eh, para probar y testear el desarrollo de ese visual, ¿de acuerdo? Después, como comentábamos, el envío al Office Store para utilización por parte del usuario final es opcional, porque como os comentaba anteriormente, podemos tomar la decisión de distribuirlo vía un fichero sin necesidad de que esté publicado dentro del portal, ¿vale? Si lo que queremos es desarrollar unos conectores personalizados, pues bueno, tenemos el SDK de Power Query, como comentábamos. Hay un caso de uso bastante habitual bueno, concretamente y personalmente solamente he tenido bueno, que recurrir al desarrollo de un conector personalizado en escenarios de conexión a API REST complejas, en las cuales bueno, pues existe un flujo de autenticación para un servicio SaaS que da soporte a ese API REST complejo en dos etapas. Bueno, y eso, pues queremos un poco abstraernos de esa complejidad desarrollando un conector personalizado. Siempre es más fácil ese intercambio de tokens vía código, vía conector personalizado, que no haciéndolo directamente como parámetros dentro de las consultas de Power BI, de los conectores nativos dentro de Power BI, ¿vale?
También existen otros casos de uso, como por ejemplo exponer un filtro de datos si no tenemos seguridad a nivel de fila y queremos tener un conector en el origen, me refiero, y queremos tener un conector intermedio que me permita realizar esos filtros, ¿vale? O cuando queremos hacer el desarrollo y queremos habilitar Direct Query para un origen de datos vía un driver ODBC, de los cuales no están soportados directamente, pues evidentemente tenemos que escribirnoslo nosotros, ¿de acuerdo? Son un poco los casos de usos en los cuales podría tener sentido meterse en el berenjenal de desarrollar un conector personalizado, ¿vale? En el escenario en el cual queramos desarrollar un conector contra un driver ODBC, ¿vale? Bueno, pues ahí, como veis, imaginaos porque tenemos un origen de datos, el que sea, con el cual la única forma que tengo de conectarme es a través de un driver ODBC, ¿vale? Bueno, pues ahí lo que podríamos hacer sería desarrollarnos con esta extensión M, esa capa que nos permitiese de alguna forma interactuar con ese origen de datos a través del driver ODBC para agregarle una funcionalidad adicional, como podría ser la que os comentaba anteriormente del Direct Query, ¿vale? Lo mismo ocurre con el caso de si queremos hacerlo contra un servicio o data, por ejemplo, en el cual, bueno, pues ahí no voy a necesitar un driver, la conexión es directa desde esa extensión que estoy desarrollando contra ese servicio data, o en el caso, que es exactamente lo mismo, que me quiera conectar a un software como servicio que yo tenga en el cloud, ¿vale? Donde pues tampoco tengo la necesidad de pasar por ningún tipo de driver, sino que gestiono directamente desde el código del conector personalizado de esa extensión M que estoy desarrollando la conexión y la interacción directamente contra ese servicio, contra ese perdón, o contra ese API REST como comentaba anteriormente en el ejemplo, ¿vale? Entonces esas son las opciones que tenemos y el detalle que tenemos a la hora de desarrollar esos conectores personalizados para aquellos escenarios en los cuales pues no tenemos un conector nativo, un conector directo que me permita conectarme al origen de datos del cual necesito extraer esa información, ¿vale? Después, otra de las opciones que tenemos a la hora de extender la funcionalidad de Power BI o con la cual podemos interactuar es el desarrollo de paneles en tiempo real, ¿vale? Eh, eh, en Power BI nosotros cuando con el desktop estamos diseñando unos informes, lo que diseñamos son informes, ¿vale? Tenemos acceso a datos, modelo, informes, ¿vale? Esos informes, cuando los publicamos dentro de nuestro servicio de Power BI, podemos generar por encima de los informes una capa adicional que se llaman los paneles, ¿vale? Los paneles están compuestos de ventanas. Las ventanas fundamentalmente lo que son subconjuntos, determinadas visualizaciones de determinados informes, ¿vale? Para dar una vista más de primer nivel, más macro, más introductoria. Y podemos agregar también otro tipo de ventanas. Dentro de los tipos de ventanas que podemos agregar, como veis ahí, bueno, pues podemos agregar ventanas con contenido web, imágenes, texto, vídeo, pero podemos agregar datos en tiempo real, ¿vale? Los datos en tiempo real, eh, bueno, nos permiten utilizar estas tres opciones como origen de datos, lo que considera Power BI en este caso origen de datos en tiempo real, ¿vale? Por un lado tenemos pues un servicio .NUG, ¿vale? Bueno, pues si lo tenemos podríamos utilizarlo como origen de datos. Segundo, streaming, es decir, si utilizamos una tecnología de streaming, por ejemplo, Streaming Analytics, pues podemos hacer que el destino de un flujo de String Analytics sea un cuadro de mando en Power BI en tiempo real, que esté mostrando esa información, ¿vale? O si no, podemos utilizar un mecanismo de push. En ese mecanismo de push, en el cual nosotros como desarrolladores, pues podemos hacer el desarrollo de esa capa intermedia que está conectándose. Imaginaros que estamos en un entorno de fabricación, el cual tengo que conectarme, pues yo que sé, a unos PLCs, recoger determinada información y quiero que esa información, además probablemente almacenarla en un data lake para procesarla después, pues queremos mostrar determinada información en un cuadro de mando en tiempo real, ¿no? Entonces ahí podemos desarrollar ese módulo que por un lado se conecta a los dispositivos y por otro lado lo que hace es hacer push sobre esos datos en un conjunto de datos streaming, un conjunto de datos que sea el origen de datos de ese panel en tiempo real, ¿vale? Un escenario muy chulo y no excesivamente complicado de desarrollar, ¿vale? La limitación, si queremos embeber un panel que tenga alguna ventana cuyo origen sea un origen de datos en tiempo real, pues necesitamos embeber el panel completo, ¿de acuerdo? Dentro de la opción de embed que vamos a ver después, ¿vale? Comentamos también que teníamos un API REST, ¿no? API REST
sobre el cual podemos interactuar y hacer, como veis ahí, trabajar con el modelo de objetos del servicio de Power BI, ¿no? El modelo de objetos, como veis ahí, pues parte del contenedor principal, que es el workspace. Dentro de ese workspace pues tendré los conjuntos de datos que haya publicado. Cada conjunto de datos estará compuesto por n tablas, que a su vez tendrán n filas, y bueno, ahí me falta también la parte de los repos, ¿verdad? Y de los dashboards. Aquí están los métodos, ¿vale? En los cuales pues puedo traerme todos los dashboards, traerme las ventanas de los dashboards, saber cuáles son los repos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues todas esas acciones, ¿vale? Vamos a poder eh, automatizarlas utilizando el API REST. Como veis aquí, dentro de ellas pues está incluso la de crearnos el dataset, ¿vale? Entonces, para enviar datos en tiempo real, utilizando este API, pues tenemos que crearnos primero un conjunto de datos y marcarle que la propiedad tiene una propiedad que se llama default mode, y tenemos que indicarle cuál es el modo por defecto, ¿vale? Dependiendo de cuál sea el origen con el cual estamos trabajando, pues así seleccionaremos si vamos a hacer push nosotros por código, si el origen de datos es directamente un streaming o un push streaming, ¿vale? Dependiendo de si tiene que ser Power BI o es concretamente este dataset el que vaya a buscar la información al origen de streaming, o el String Analytics, por ejemplo, la tecnología de streaming, hace un push de esa información, ¿vale? Y cuando tenemos puesto el default mode o alguna de estas opciones, automáticamente los paneles que disponen de alguna ventana se actualizan en tiempo real, ¿vale? Bien, y por último, comentábamos que otra de las opciones que tenemos a la hora de desarrollar y de programar, pues es la de embeber contenido, ¿vale? La posibilidad de embeber contenido dentro de nuestras propias aplicaciones, que probablemente de todas las que hemos visto, pues es la más utilizada, ¿vale? Porque, bueno, pues porque abre muchos escenarios, o la posibilidad de integrar dentro de determinadas soluciones o aplicaciones esa capa de reporting de Power BI. Por un lado, es muy sencillo. Power BI se está extendiendo muchísimo y existe un montón de usuarios de negocio habituados ya a trabajar con Power BI, a generar informes, y poder reutilizar parte de ese trabajo, parte de esos informes, para ir a agregarlos como capa de informing dentro de nuestras aplicaciones, pues un escenario jugoso, ¿vale? Entonces, como tal, ahí lo que podemos embeber dentro de los objetos, dentro de las aplicaciones, los objetos de Power BI que podemos embeber, pues son bien paneles completos cuando tienen un origen de datos en tiempo real, como hemos comentado, o ventanas específicas de un panel, informes completos o visualizaciones completas. Es decir, una visualización es cada uno de las gráficas, por entendernos, que tenemos dentro de un informe. Las ventanas completas o la experiencia de preguntas y respuestas, ¿no? Que es la capacidad de hacerle preguntas en lenguaje natural a un modelo de Power BI, ¿vale? ¿Dónde podemos embeberlo? Pues fundamentalmente en cualquier aplicación, aunque está pensado y basado en estándares como HTML5 y JavaScript, ¿vale? Para embeberlo, pues tenemos un API de JavaScript y tenemos SDKs tanto para C# como para JavaScript, como TypeScript, y también a día de hoy lo tenemos para Python, ¿vale? Que es el escenario que os voy a enseñar hoy, ¿vale? Entonces, fundamentalmente tenemos dos escenarios, como os comentaba al principio, bueno, que son susceptibles de embeber aplicaciones, ¿vale? Entonces, el primer escenario en el cual trabajamos con aplicaciones externas, en ese escenario es la propia aplicación la que autentica al usuario, ¿vale? Si yo tengo una aplicación, ya tengo un desarrollo de esa aplicación hace una autenticación de mi usuario y mi aplicación se conecta a Power BI a través de lo que se conoce como un usuario maestro, ¿vale? Un master user, ¿vale? Eh, lo que tengo que hacer yo es asegurarme, si quiero configurar seguridad a nivel de fila, de que mi aplicación controla los datos basándose pues, en la identidad efectiva que se pasa al servicio. ¿De acuerdo? Pero en ese escenario no necesitamos que todos los usuarios que vayan a utilizar esos informes embebidos dispongan de una cuenta de Power BI, ¿vale? Entonces, este es el escenario que está pensado, como os comentaba, para ISVs, desarrolladores de aplicaciones que quieren embeber dentro de su aplicación los informes de Power BI. Después tenemos el escenario en el cual yo trabajo con una aplicación interna dentro de mi organización y quiero embeber también dentro de esa aplicación informes de Power BI porque quiero
que eso interactúe con otras opciones que tiene mi aplicación, pues que relleno tablas de parámetros, que relleno presupuestos y eso automáticamente lo veo en los informes. Bueno, pues hay determinados escenarios en los cuales podría ser interesante embeberlo internamente dentro de una aplicación y ahí necesitamos, ¿vale? Pues que cada usuario de mi organización disponga de una cuenta Power BI Pro, es el servicio de Power BI Pro el que autentica al usuario y ahí ya puedo trabajar con la seguridad a nivel de fila de Power BI, pues porque tengo usuarios eh, dentro del propio servicio y puedo configurar los roles y puedo asignar esos roles a los usuarios concretos dentro del servicio de Power BI, ¿vale? Algo que tengo que desarrollar y programar yo a nivel aplicación en el caso de las aplicaciones externas, ¿vale? Es decir, me ahorro la licencia o la necesidad de licencia, ¿vale? Por el contrario, pues tengo que hacer la gestión de la seguridad del dato, ¿vale? Bueno, el flujo de autenticación es sencillo, es un flujo de autenticación de mesal típico. Bueno, pues ahí tengo un usuario de aplicación, ¿vale? Imaginaos que es un usuario de una aplicación externa, ¿de acuerdo? Ahí tengo, bueno, pues dos escenarios, ¿no? En este caso, esta es la parte que tiene que ver con la publicación, ¿vale? Es decir, pues tenemos un analista del SV de desarrollo de la aplicación que lo que hace pues es hacer el desarrollo y publicar, ¿vale? Esa aplicación. Y después tenemos los usuarios de la aplicación que se conectan vía navegador, ¿vale? Que necesitan evidentemente adquirir un token y eso lo hacen vía esa aplicación. Es la aplicación la que a través de un master user se conecta a nuestro Azure Active Directory, ¿vale? Eso autentica y a partir de ahí pues tengo un token que me permite embeber las llamadas con el token embebido o hacer llamadas al API de Power BI con ese token, ¿vale? De Azure Active Directory que he conseguido en este paso. ¿Vale? Entonces ese es el escenario y el funcionamiento del flujo en el cual no necesitamos que los usuarios tengan una cuenta o dispongan de una cuenta de Power BI Pro, sino que, como veis, pues es la aplicación la que se encarga de hacer esa gestión con una cuenta de usuario maestra. ¿Vale? Configurar el entorno para todo eso requiere una serie de pasos, no son complejos, pero son unos cuantos como veis ahí y hay que darlos adecuadamente en el orden adecuado. Evidentemente lo primero que tenemos es que crearnos un workspace, un espacio de trabajo. Una vez tenemos el espacio de trabajo, lo que tenemos que hacer es publicar ese contenido de Power BI. Después tenemos que, ¿vale?, registrar nuestra aplicación dentro de nuestro directorio activo, esa aplicación que veíamos antes que nos autenticaba. Eso podemos hacerlo vía el portal de Azure directamente o podemos hacerlo con una tool para hacer el onboarding de una solución embebida, una tool de Power BI que me genera por detrás esa aplicación en el directorio activo. Pues tenemos que importar una serie de paquetes para poder trabajar con ellos, tenemos que agregar todas las configuraciones, necesito saber a qué endpoint del servicio de Power BI voy a acceder, cuál es el ID de la aplicación, el ID del tenant, el ID del espacio de trabajo, el ID del informe que quiero embeber, etcétera, etcétera, ¿no? Necesito todo eso, ¿vale? Después desarrollaré el interfaz que me voy a integrar. La forma más sencilla pues es un elemento div para embeber el contenido y después pues el script con la lógica que yo necesite, ¿vale? Y después pues bueno, veremos cómo podemos de alguna forma mejorar el interfaz pues agregando opciones de interacción, como os decía, que nuestra aplicación interactúe con el informe o pues que se disparen determinados eventos o que se regenere el token, ¿vale? Tenemos también disponible, aunque tengamos embebido nuestro informe, lo que se conoce como el flujo de análisis en contexto dentro de Power BI. Entonces, el usuario está navegando por una aplicación, la aplicación le muestra un informe embebido a nuestro usuario, ¿vale? El usuario interactúa con los datos y la aplicación reacciona y muestra las opciones adicionales que estén disponibles para ese usuario. Es decir, que tenemos toda la funcionalidad, ¿vale?,
y como os decía, podemos interactuar ya no solamente dentro de nuestra aplicación, sino incluso internamente en el informe embebido, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues puedo jugar con acciones que puedo tener en la aplicación, acciones que puedo tener en el informe, etcétera, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una pequeña demo para que podáis ver, bueno, pues cómo funcionaría eh, ese escenario, ¿no? Lo primero que os voy a enseñar pues es esta herramienta que decíamos de onboarding. Como veis, tiene ya los dos escenarios. Puedo decidir en cuál de los escenarios es en el que quiero trabajar y pues ahí estaría generando la aplicación que necesito generar para embeber mi contenido y para autenticar a los usuarios, ¿vale? La generación de la aplicación pues, es sencilla, no tiene gran cosa. Yo tengo por aquí pues una aplicación que me acabo de generar, en la cual, pues bueno, ahí simplemente se ha configurado evidentemente un secreto que voy a utilizar para la autenticación y evidentemente pues tengo que asegurarme de que ese API tiene determinados servicios. Yo aquí le he asignado todos los permisos, ¿vale? Podríamos agregar permisos, todos los permisos necesarios dentro de, en este caso, del servicio de Power BI para que esta aplicación pues pueda realizar cualquier tipo de tarea dentro del servicio, ¿vale? Eh, Aquí lo recomendado es también, o lo necesario, es que nos creemos un grupo, ¿vale? Nos creamos un grupo de Azure Active Directory y dentro de ese grupo de Azure Active Directory metemos a esta aplicación, ¿vale? Una vez tenemos eso, necesitamos hacer dos cosas. Evidentemente, la primera es crearnos un espacio de trabajo, eso ya lo tengo hecho aquí, ¿vale? Me he creado un área de trabajo, en esa área de trabajo pues he creado aquí, bueno, un informe de Power BI, que en este caso tiene Navision como origen, pero que eso es lo de menos. Pues como veis aquí, pues, es un informe que me permite ver, eh, bueno, datos de ventas, de navegar, filtrar, ¿vale? Vamos a hacer alguna navegación por aquí para que veamos, bueno, que si pinchamos, ¿vale? Pues estamos filtrando, como veis, el funcionamiento típico de Power BI, ¿vale? Hasta aquí, pues nada, perdón, publicado simplemente ese informe de Power BI dentro de mi portal. Pero debemos de ser conscientes de que dentro de nuestro portal de administración, ¿vale? Vamos a descartar los cambios en el informe, ¿vale? Tenemos una configuración, aquí abajo en la configuración del desarrollador, ¿vale? Aquí tenemos que conceder permiso a las entidades de servicio, es decir, esa entidad de servicio que me he creado, ese service principal, con ese secreto que he registrado como aplicación dentro de mi Azure Active Directory y que, recordáis, creábamos un grupo. Aquí podemos dar permisos a qué grupos de seguridad es a los que queremos darle la posibilidad de utilizar las APIs como si fueran un servicio, ¿vale? Si no creamos ese grupo, nos veríamos obligados a darle acceso a toda la organización para que todas las aplicaciones pudieran hacerlo. Entonces aquí el truco está, como os decía antes, en no solamente generar y registrar una aplicación dentro del portal de Azure Active Directory, sino también tener un grupo de Azure Active Directory en el cual su único miembro, en este caso, es ese service principal, para poder filtrar aquí y decidir a qué grupos es a los que les dejo interactuar vía el API de Power BI con el servicio, ¿vale? Bien, pues una vez tengo el escenario montado, ya he publicado mi informe y he registrado la aplicación y el grupo y demás. Evidentemente, también tengo dentro de mi espacio de trabajo que darle permiso, ¿vale? Pues a esa entidad de servicio, ¿vale? Y al grupo, ¿de acuerdo? Dentro del workspace. En este caso, por un lado, lo que he hecho ha sido que esta entidad de servicio, este grupo, les he dejado utilizar el API, pero concretamente, en este caso, en este escenario, solamente tienen permisos de acceso sobre este espacio de trabajo, ¿vale? Sobre esta área de trabajo, sobre este workspace. Con lo cual, solamente voy a poder trabajar con aquellos objetos que yo tenga publicados dentro de este workspace. ¿Sí? Vale. Eso en cuanto a nivel infraestructura, lo que necesitamos, ¿vale? En cuanto a código, bueno, pues aquí tenemos un poco de código Python, bastante sencillito, ¿vale? Bueno,
Aquí simplemente esto utiliza el framework de Flask, que es uno de los frameworks web de Python. Tengo un fichero, como veis, HTML sencillo, en el cual, bueno, pues tengo un título, un poco de texto, ¿vale? Y poca cosa más, ¿vale? Pues ahí lo que tengo simplemente aquí, en este ID, tengo un contenedor de informe, que tiene unas clases Bootstrap, que son las que me posibilitan mostrar después esa información, ¿vale? Lo que es el código de conexión, pues tengo aquí, este día el módulo principal, la aplicación, ¿vale? En el cual, pues bueno, simplemente lo que hago primero es chequear que tengo toda la configuración. Tengo un fichero aquí Python con el ID eh, con el ID del informe, del workspace, del cliente, bueno, en este caso no necesito usuario ni contraseña porque mi modo de autenticación es por service principal. Si fuera por master user sí tendría que poner aquí usuario y contraseña. En este caso es por service principal en este ejemplo, ¿vale? Y después, por lo que hago es llamar a un método que me da el token y llamar a otro método pasando el token que me da el contenido para embeber, ¿vale? ¿Qué tienen estos métodos? Bueno, pues para generar el token, aquí lo que hago es utilizar MSAL, como os decía anteriormente, ¿vale? Pues nada, flujo de autenticación típico para adquirir, para adquirir el token de forma silenciosa con el service principal, ¿vale? Y ahí evidentemente pasándole el secreto y obteniendo el client ID y el tenant ID y demás, todos los parámetros que os he dicho anteriormente, obtengo el token, ¿vale? Aquí no tengo más. Una vez tengo ese token, pues tengo aquí el método que me permite, bueno, pues paso como parámetro el token, evidentemente, lo tengo que pasar como cabecera, tengo la URL, en este caso para acceder a un determinado informe, simplemente como veis, pues le digo en qué workspace y en qué informe, ¿vale? Y pues hago un get, ¿vale? Y aquí lo único que estoy haciendo después pues es procesando, ¿vale? Obtener el token y procesando la respuesta de ese token, como veis, ¿de acuerdo? Un código muy sencillito, ¿vale? Cargo el JSON con el texto de la respuesta, lo cargo como un JSON, ¿vale? Para procesarlo y mostrar información sobre el token para tener claro si necesito eh, renovar el token o no, ¿vale? Una de las tengo que tener en cuenta dentro de mi aplicación este tema del token y tengo que agregar funcionalidad a mi aplicación para poder refrescar el token, ¿vale? Bien, pues esto podemos ejecutarlo de forma sencilla aquí con un flash run. Perdón, un segundo. Ahora, ok. Y si abrimos aquí nuestro informe, vale, bueno, pues tenemos, bueno, el texto es el texto que habíamos puesto antes y como veis, pues ya está comenzando a mostrarme ese informe de Power BI que teníamos embebido, ¿vale? Entonces, aquí como veis, tenemos a nuestra disposición toda la funcionalidad que veíamos antes para poder navegar, ¿vale? Dentro de ese informe, poder filtrar, establecer aquí y trabajar con los filtros, ¿vale? Si volvemos aquí a este filtro general, por aquí tenía filtro de fechas, el panel de filtros que lo tengo visible, podría también trabajar con él, tengo funcionalidad completa, ¿vale? Puedo moverme por las páginas del informe. Entonces veis como de una manera muy sencillita, aquí el reto está más en montar toda la infraestructura por detrás y en tener ese código que es capaz de autenticarme, generarme el token. Una vez tengo eso hecho, trabajar o bien ya sea con el SDK o bien sea llamadas a la API REST, como es el ejemplo que os acabo de mostrar, ya sea con Python o sea con cualquier otro lenguaje, es realmente sencillo, ¿vale? Entonces, bueno, por mi parte nada más, agradecer de nuevo a los sponsors, bueno, pues el patrocinio del evento y la posibilidad que nos han brindado de estar hoy aquí con todos vosotros. Y si tenéis cualquier duda, cualquier cosa, cualquier pregunta, pues tenéis mis datos de contacto, os lo he dejado antes en la primera slide y si no por el chat pues podemos comentar, ¿vale? Espero que os haya sido de interés. Os animo a juguetear con Power BI si no lo habéis hecho todavía y a intentar
bueno, pues eso, embeber funcionalidad de Power BI dentro de vuestras aplicaciones. Es, yo creo que es una solución que está ganando mucha fuerza y que poco a poco irá cogiendo todavía más fuerza el utilizar Power BI como capa de visualización o capa de reporting, capa de informes embebida dentro de mis aplicaciones, ¿vale? Fundamentalmente, pues porque podemos, como os decía, diseñar esos informes de una forma muy intuitiva, muy sencilla, podemos reutilizar trabajo hecho, podemos tener los mismos informes embebidos en una aplicación que publicados en el cuadro de mando corporativo en el servicio de Power BI, etcétera, etcétera, ¿vale? Es decir, que hay mucha sinergia que podemos ganar en esos escenarios, ¿vale? Bien, sin más, de nuevo agradeceros la paciencia por escucharme y lo dicho, cualquier cosa a vuestra disposición para aclarar, ¿vale? Un saludo y muchas gracias.